Otra vez con que Jesús no tenía papá humano. El nacimiento de Jesús, mitología griega, parte 2. Si no viste la parte 1, mírala porque es la base de lo que voy a explicar a continuación, si no, no vas a entender mucho. O sea, en 10 minutos resolví un conflicto de 2000 años, tenés tiempo para verlo y para después seguir con este video. ¿Qué es lo que pasa? En la época de Jesús, unos 250 años antes de que naciese Jesús, estaba lo que era el libro de Enoc en circulación. Eso fue en un contexto de helenismo griego. Alejandro Magno fue el que estableció la primera globalización del mundo. No nació con la internet la globalización. Alejandro Magno quería imponer su sistema a todo el mundo, quería que se hable toda una lengua. Y entre ese sistema que quería imponer estaba esto de los dioses, los semidioses, y se popularizó mucho esto de lo divino y diferentes tipos de dioses teniendo intimidad con las mujeres y creando semidioses. Así se popularizó. Estaba el libro de Enoch, que era la circulación que estaba en la época de Jesús, y los padres de la iglesia muy posiblemente hayan sido influenciados a la hora de establecer la doctrina de Jesús y el nacimiento virginal, etcétera, etcétera. Yo era hace muchos años partidario de esta postura, la tradicional, de que Jesús nació por intervención del Espíritu Santo, que le embarazó a María, y yo hablaba en Génesis cuando dice que los ángeles tomaron a las mujeres y nacieron los gigantes, los nefelín. Sin embargo, eso es una interpretación posterior cuando se empezó a helenizar el pueblo de dioses. Los padres de la iglesia decían que la filosofía griega reemplazaba a la lectura de la palabra de Dios, ya no era la Torá, sino que era la filosofía griega con la que se interpretaba la palabra de Dios, unos 200 años después de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Habían estado muy influenciados por este helenismo griego con el cual combatió Pablo en las cartas de Romanos y Corintios. La interpretación en Génesis de los ángeles teniendo relaciones con las mujeres y teniendo nefelín, es decir, criaturas de los poderosos, es una interpretación posterior. Antes de esa interpretación se veía que no eran los ángeles, sino que eran jueces, hombres poderosos. Y esto tiene sentido, ya que si vemos la genealogía de Caín, que es la genealogía caída, hay todos hombres y aparece una mujer. Aparece una Naamá. Naamá en hebreo es hermosa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En palabras simples para resolver este conflicto, que no se trataba de ángeles, sino que eran hombres poderosos, los hijos de Set con los hijos de Caín. Los hombres que tenían renombre, los jueces, eran los de la descendencia de Set, y la descendencia de Caín tuvieron relaciones con Naamá, que era hermosa, por eso dice que vieron que eran hermosas, y se mezclaron esas dos semillas, hablando en criollo, y ahí nacieron los hombres poderosos. O sea, se mezcló la raza pura con la impura, y ahí nació el poder con la tiranía, por eso el pueblo entró en decadencias. Ahí resolví en 2 segundos el conflicto de porque ahí en Génesis no cuadra esto de que los ángeles tenían relaciones con las mujeres y tenían hijos. Volviendo a este tema, te voy a dar ahora un resumen del paralelo entre Jocabed y Amram, que eran los padres de Moisés, y Jesús. Hay paralelos que son idénticos, y eso tenía en mente el lector del libro de Mateo cuando leían en esa época el nacimiento y se relataba el nacimiento milagroso de Jesús. Separación de Amram y Jocabed, padres de Moisés. Contexto bíblico. En Éxodo 1:22, el faraón ordena la matanza de todos los niños varones israelitas. Ante esta amenaza, Amram y Jocabed, padres de Moisés, se separan temporalmente. Según el Talmud, Sota 2b, Jocabed ya estaba embarazada de Moisés en ese momento. Esta separación se interpreta como una medida para proteger la simiente de Moisés, evitando que el niño naciera bajo el decreto de muerte. Midrash y comentarios rabínicos. Los comentaristas se preguntan por qué la Torá menciona principalmente a Moisés y omite el nacimiento de Aarón y Miriam, nacidos antes que Moisés. Este vacío narrativo lleva al Midrash a interpretar que la separación de Amram y Jocabed fue una acción divina para preservar la simiente de Moisés, el futuro líder de Israel. 2. María y Elizabeth. Contexto bíblico. En Lucas 1:39-56, María visita a su prima Elizabeth, quien está embarazada de Juan el Bautista. María permanece con Elizabeth durante 3 meses. Aunque no se menciona explícitamente una separación previa, algunos interpretan este periodo como una separación simbólica para proteger y cuidar la simiente de Jesús, similar a la separación de Amram y Jocabed. Paralelismo con Moisés. Así como Moisés fue protegido desde su concepción hasta su nacimiento y posterior liderazgo, Jesús también es protegido desde su concepción, pasando tiempo en Egipto para escapar de la amenaza de Herodes. Mateo 2.
3. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1 y Mateo 2:15. Oseas 11:1. Este versículo dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Originalmente se refiere al éxodo de Israel de Egipto. Mateo 2:15. El evangelista Mateo cita este versículo para referirse a Jesús, indicando que su huida a Egipto y posterior regreso cumplen esta profecía. Este uso tipológico muestra cómo Jesús es visto como el nuevo Israel, cumpliendo y superando el éxodo original. 4. Conexión entre Moisés y Jesús. Paralelismos clave. Ambos nacen bajo amenazas decretadas por gobernantes opresores, Faraón y Herodes. Ambos son protegidos por medidas divinas. Moisés es colocado en una canasta en el Nilo. Jesús es llevado a Egipto. Ambos regresan para cumplir su misión. Moisés lidera el éxodo, Jesús regresa para iniciar su ministerio. Interpretación simbólica. Estos paralelismos subrayan la idea de que Jesús es el cumplimiento y la continuación de las promesas hechas a Israel, actuando como el nuevo Moisés que lidera a su pueblo hacia la salvación. Situación de Miriam y José, comprometidos, legalmente esposos pero sin convivencia. Ya eran considerados matrimonio, no había contacto sexual, costumbre hebrea del siglo I, similar a Amram y Jochebed antes del nacimiento de Moisés. 2. Fecundada por el poder del Eterno. Espíritu Santo, Ruach Kodesh, energía o influencia divina no sexual. Fecundación natural bajo dirección divina. No hay acto físico de Dios. Moisés, Sansón y Samuel también son descritos como nacimientos guiados por intervención divina. 3. Justicia de José, justo, fiel a la Torá, evita denunciarla públicamente. Representa misericordia, ética y obediencia a la ley. Como Noé o Abraham, hombres justos que actúan guiados por fe. 4. Linaje davídico. Genealogía pasa por José, no por Miriam. Jesús hereda el linaje de David por vía paterna legal. Tradición hebrea, la descendencia tribal y mesiánica siempre se transmite por el padre. 5. Mensaje del ángel. No temas recibir a tu esposa, porque lo concebido en ella es del Espíritu del Eterno. Confirma la legitimidad del matrimonio y del hijo, similar a mensajes divinos a Abraham y Moisés antes de decisiones clave. 6. Nombre y misión del hijo. Y llamará su nombre Joshua, porque él liberará a su pueblo. Nombre igual identidad espiritual, significa el Eterno salva. Como Josué, hijo de Nun, que llevó al pueblo a la tierra prometida. 7 comparaciones midráshicas. Moisés, Isaac, Samuel, nacimientos milagrosos bajo promesa divina. Jesús sigue la línea de nacimientos con propósito profético. Tradición del Midrash Shemot Rabbah y Bereshit Rabbah. 8. Significado de simiente. En hebreo, será descendencia o linaje, no solo esperma. Resalta la continuidad del plan divino a través de los patriarcas. Eva, Sara, Rebeca y Raquel reciben promesas de simiente bendita. Síntesis general. Jesús nace dentro del matrimonio legal entre José y Miriam. La concepción es natural, pero guiada por el Espíritu del Eterno. José es figura de justicia, misericordia y obediencia. La genealogía davídica se mantiene a través de José. El relato se enmarca dentro de la tradición judía, no en mitos paganos. El nacimiento de Jesús se vincula a los patrones bíblicos de intervención divina en nacimientos con propósito profético: Isaac, Moisés, Samuel, Sansón, etc. Claves hebreas importantes. Palabra hebrea, traducción, sentido teológico, Ruach Kodesh. Ruach Kodesh. Espíritu Santo, influencia divina, acción de Dios en la creación, no intervención física. Meruyet, fecundación, acto biológico natural bajo dirección divina. Zera, simiente, linaje, continuidad del plan divino de redención.